tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. En esta lluviosa y copiosa tarde de viernes, es un gusto que nos acompañe a través de la 92.3. Hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro a usted le va a interesar, porque casi todos hemos tenido o tenemos alguna deuda bancaria. Nos acompaña acá en cabina la abogada, quien es experta y especialista en temas de consumo y financiero y bancario, y mi compañero Emanuel Miranda. Doña Adriana, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación, muy honrada. Muchísimas gracias, pasada por agua. Pasados por agua. No sé si le dije el apellido, doña Adriana Rojas. Don Emanuel. Muy buenas tardes a doña Adriana, que ya nos ha ayudado con algunas aclaraciones en el periódico. Sí. Y ahora vamos a conversar frente a frente. Muy buenas tardes, doña María. Si hay alguien que conoce estos temas financieros, del consumidor financiero, es doña Adriana, quien tengo muchos años de conocer y de tratar como fuente a través de Diario Extra. Vamos a hablar de la prescripción, como les decía, de deudas. Para empezar, doña Adriana, ¿es obligación de los consumidores pagar sus deudas? ¿Qué entendemos por deudas? Puede ser de un crédito, puede ser de una tarjeta. Cualquier tipo de obligación dineraria. El crédito puede nacer por un impuesto legal, no necesariamente voluntario, por una carga social o inclusive por alguna crédito que adquirió de forma voluntaria, tarjeta de crédito, crédito de vehículo, crédito consumo, crédito vivienda, crédito pyme. En realidad, cualquier tipo de obligación dineraria, sea o no sea voluntaria. Ahora, es una obligación, como le decía, pagar las deudas. Sí, es una obligación ciudadana. Cuando tenemos obligaciones dinerarias, lo más aconsejable es hacer un presupuesto dentro de los ingresos que se tienen para poderle hacer frente a la carga financiera y poder subsistir con el resto de nuestras obligaciones y necesidades de forma tranquila. Para eso es el presupuesto. Sin embargo, en muchas ocasiones sobrevienen infortunios por el cual estamos preparados, pero no de forma suficiente o no estamos preparados. Por decir un ejemplo, una enfermedad, una incapacidad. Cuando una persona se incapacita, ya el salario es el 50%. Si es trabajador independiente y del todo no puede generar ingresos, pasa del 100 al 0%. Si una persona se enferma, tiene algún problema, si es vendedor, emprendedor en las ventas, en realidad hay muchas razones por las cuales las personas dejan de pagar, y lastimosamente una de las primeras causales de que de pronto se pierde la capacidad de pago es el divorcio. ¿De verdad? Sí, claro, porque se tienen dos ingresos para una familia y pasa de esos dos ingresos para dos viviendas, para dos familias. Entonces, eso genera un desequilibrio financiero muy, muy duro para esta familia. Una de las personas sale del hogar, la persona que se queda pagando la casa le queda pues una carga más fuerte. En países desarrollados existe el seguro crediticio por divorcio, inclusive por separación cuando la relación es en unión de hecho, pero en Costa Rica no soñamos todavía, por lo menos para ese tipo de aseguranzas. El tema también de las enfermedades temporales. Muchas personas se enferman, tienen un padecimiento, generan internamientos 3, 5 meses, operaciones, tratamientos médicos, y cuando se levanta resulta que el seguro no cubre la enfermedad temporal, el seguro cubre la enfermedad total y permanente, pero no una enfermedad que tuvo que enfrentar durante 5 meses. Entonces, para cuando se logra levantar y salir del hospital, ya tiene fecha de remate. Eso quería decir que en la mayoría de operaciones sí existe un seguro. Recuerdo que con el COVID-19 muchas entidades decían, bueno, le doy 6 meses para que paguen, y esos 6 meses lo cubre el seguro, pero a partir de que pase ese tiempo tiene que asumir usted ese costo. Con la pandemia me imagino que mucha gente quedó en esa situación. Sí, en la pandemia fue un alivio financiero, no fue un seguro, fue una política gubernamental de alivio financiero que la promovió el CONACYT. Entonces, no, pero yo me refiero cuando hay créditos que tienen como una especie de seguro de desempleo, que si usted no puede pagar. El seguro de desempleo es por 11 meses. Sin embargo, es por desempleo única y exclusivamente si el patrón lo despide con responsabilidad patronal. Si hay una renuncia
al trabajo, o si hay un despido sin responsabilidad patronal, el seguro no lo cubre, que es muy diferente a la enfermedad. ¿Qué entendemos por prescripción de una deuda? La prescripción es la inercia del acreedor en el transcurso del tiempo, es decir, la no gestión de cobro en un periodo de tiempo. Entonces, las deudas no pueden ser cadenas perpetuas, no pueden ser infinitas, no pueden ser de por vida. Entonces, si el acreedor no realiza una gestión diligente de cobro hacia su deudor en un periodo de tiempo, dependiendo del tipo de crédito, la deuda prescribe. Por decir ejemplos, en una tarjeta de crédito, un crédito de consumo, un crédito de un vehículo, estamos hablando de una obligación que prescribe en 4 años. Los intereses prescriben en 1 año, y si hay una garantía hipotecaria, la prescripción es de 10 años, igual que las cargas sociales del patrón, es de 10 años. Las del trabajador independiente se redujo por ley recientemente a 4 años. Y hay una duda que yo siempre he tenido, que todavía no he logrado tener una respuesta, por lo menos legal. ¿Cuál es el periodo de prescripción cuando el patrón no estaba al día en la obligación dineraria y el empleado se enfermó y la caja cobra por la atención médica? Generalmente cobra 5 millones, 7 millones. Entonces, no es por cargas sociales, sino por atención médica. Entonces, hay sus teorías, unos de 4 y otros de 10. Sí. Ahora, uno pensaría que tal vez no va a esperar uno a que el banco no se va a quedar de manos cruzadas. Si uno ya el primer mes que no paga, posiblemente le llamen o le indiquen, ¿verdad?, que tiene que pagar y demás. Usted que conoce tantos casos, ¿verdad?, y hemos hablado de situaciones que son realmente dolorosas e incluso algunas inhumanas hacia las personas, ¿qué ha visto usted en su experiencia en casos de este tipo? Sí, hay muchas prescripciones porque el sistema está colapsado. No tenemos la cantidad suficiente de jueces de cobro judicial para atender la cantidad de procesos de cobro judicial. Estábamos hablando que antes de la pandemia estábamos en 850,000 procesos de cobro judicial para 89 jueces. Entonces, los números no dan. Humanamente, un juez, ni trabajando 24/7, 365, logra atender esa cantidad de procesos. Eso genera que prescriban muchos en el tiempo. Sin embargo, la prescripción es un derecho renunciable. Si no se solicita dentro de los 5 días de la notificación del cobro judicial, que es una notificación en documento escrito, no es un WhatsApp ni es un correo electrónico, es un documento que proviene del juez, que indica el número de expediente, el nombre del juzgado, establece cuál es el monto total de la deuda, cuáles son los intereses corrientes, cuáles son los intereses moratorios y qué es lo que se puede embargar en el caso concreto. Esa notificación la recibe y le indica que tiene 5 días para pagar o para oponerse al cobro. Si en esos 5 días después de la notificación, 5 días hábiles, no se apersona a solicitar prescripción, se entiende que es una renuncia tácita a la prescripción y revive la deuda. ¿Y esa prescripción a partir de cuándo empieza a correr? A partir del último pago. A partir del último pago, pero es decir, pasa un mes, yo no pagué, pasa otro mes, no pagué, pasan 3 meses, no pagué. ¿A partir de cuándo el banco me hace el traslado como para...? Generalmente a partir de los 90 días ya se hace un cobro administrativo en donde el ejecutivo del crédito o el ejecutivo de cobro de la entidad bancaria empieza a hacer llamamientos con la finalidad de que se apersone, se acerque qué es lo que está pasando, por qué no está pagando. Entonces existe ese esfuerzo y en muchísimos casos ahí se hacen arreglos de pago, medidas para que pueda seguir pagando el crédito. Entonces, si esa etapa se pasa y no se logró que la persona pagara, entonces ya más después de transcurrir esa etapa se va a los abogados de cobro judicial. ¿Qué interrumpe el plazo de prescripción? Porque en esos 4 años, desde que se hizo el cobro hasta que prescribió la deuda, pueden pasar muchas cosas. ¿Hay algo que lo interrumpe? Muchas causales. Si la persona paga una cuota mensual
aunque sea de un colón de intereses, interrumpe la prescripción. Muchas personas hacen un hostigamiento financiero y les dicen, si no pagan mañana en 24 horas, aunque sea 10,000 colones, le voy a rematar su casa, le voy a embargar su salario, lo voy a mandar a la fiscalía, que esos son extorsiones que no tienen ni pies ni cabeza, porque esto no tiene nada que ver con el proceso penal. Sin embargo, las amenazas van en esos términos. Entonces la persona corre y paga 10,000 colones. Ahí interrumpió la prescripción porque está pagando intereses. El pago de intereses interrumpe la prescripción. El reconocimiento de la deuda también. Entonces muchas veces los hacen caer en la trampa. Les mandan, ya está prescrito, les mandan correos electrónicos, o ya está por prescribir, perdón, les mandan correos electrónicos, les mandan mensajes de texto y la persona responde, sí, yo sé que tengo la deuda, pero no lo puedo pagar porque estoy sin trabajo. Entonces, ese reconocimiento de deuda interrumpe la prescripción. Entonces yo les digo, no digan nada, no respondan. Pero eso le iba a decir, por ejemplo, uno está en la casa, está en su trabajo, lo empiezan a llamar, uno contesta, ¿qué va a responder uno, verdad? En cuanto le dicen, vea, porque la gente se intimida, o sea, siente miedo de esa amenaza, e incluso de que le llamen al trabajo y le estén cobrando en el trabajo. Es decir, es una reacción humana. Sí, claro. Entonces, en ese momento, si la persona realmente consigue una modificación de las condiciones crediticias a su nueva situación económica para hacer un arreglo de pago, es sano, ¿verdad? Porque la idea siempre es pagar. El deudor que puede pagar, paga. Por términos generales, el que no paga es porque el todo ya no puede. Entonces, si se logra obtener, si la persona es honesta, bueno, cuando yo tuve el crédito yo tenía un salario de 1,5 millones de colones, ahorita estoy recibiendo 700,000 colones y tengo 2 hijos, yo le puedo pagar 50,000 colones. Eso es, porque si no, tengo que elegir entre darle comer a mis hijos y pagarle al banco. Ok, entonces, si el ejecutivo de crédito, bueno, dice, sí, yo los voy a aceptar, entonces, en buena hora para que sea de esta forma estos pagos temporales, y cuando la persona se recupere económicamente volver a las condiciones originales o a condiciones mejores para salir más rápido del crédito. Sin embargo, eso se debe hacer por escrito. ¿Por qué? Porque muchas personas obtienen arreglos de pago vía telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico, sin un finiquito, sin la firma de un representante legal de la institución financiera o bancaria o de la institución acreedora. Entonces, el juez, si esa persona recibe una notificación, dice excepción de pago, porque yo estoy pagando, porque hice un arreglo pago, porque me tengo que pagar a 50,000 mensuales, el juez le va a decir, si usted no lo hizo por escrito, el pago parcial equivale a no pago. Pero a partir, digamos, de que yo recibo esa llamada y, bueno, yo contesto, voy a ponerme en el caso de Manuel, contesto a Manuel Miranda al teléfono, ¿ya entonces uno se da por notificado? No. Con solamente que sea la persona que está del otro lado del teléfono contestando la llamada. Mientras no reconozca la deuda. Yo siempre les he dicho, he recomendado a los deudores con las orejitas bien puestas y la boquita bien cerrada. Escúchelos, diga, si usted quiere hacerme una oferta de un arreglo pago, hágala, que sea acorde a mi situación económica actual, ¿verdad? Pero no reconozca deudas. Entonces, el simple cobro no interrumpe la prescripción. No, señor. El cobro administrativo, si es por escrito, sí, pero esas llamadas telefónicas, eso no. Volvamos a ese tema de las llamadas telefónicas, porque no es lo común que sea la entidad financiera. Son call centers. Exactamente, a los cuales les han vendido esa por lo deuda, general. Por lo general. Eso es válido, o sea, que yo firmé un contrato con María y que ahora quien me esté cobrando la deuda es Adriana. Es Adriana. Sí, claro. Todos los derechos son vendibles. Eso se llama cesión de créditos. Si una entidad financiera que tiene una morosidad alta ya la declara incobrable, la vende. Entonces, por ejemplo, le deben 80 millones de colones y la venden un 10%. El que la adquiere en 8 millones, la compra en 8 millones. Y de ahí la meta es recuperar los 8 millones y generar alguna ganancia por lo menos de un 20%. Entonces, eso está en el Código de Comercio
desde los 70, sí. Ok, entonces, esta gente me está cobrando. Sí. En muchos casos, porque conozco casos, utilizan las mismas cuentas de la entidad anterior. El banco X, no voy a decir un nombre, le vendió la deuda y le dicen, ustedes tienen que seguir pagando allí. En realidad, la entidad financiera puede simplemente lavarse las manos de lo que pasa en la relación entre esas dos personas a pesar de que siempre está ahí. Sí, el tema cuando dejan esas cuentas bancarias es por confianza del deudor, porque lo que usted me acaba de indicar, yo hice el crédito con María y ahora le tengo que pagar a Adriana. Genera confianza que le siga pagando a la cuenta, para el deudor genera confianza seguirle pagando en la cuenta de María. Entonces entre ellos dos hay una relación comercial entre Adriana y María. ¿Y por qué? Porque conozco un caso, es una persona que me contó de esta situación. Cuando llegó y terminó de pagar esa tarjeta de crédito, para ir le pidieron, bueno, primero ir al juzgado de cobro, porque ya había estado en el juzgado de cobro, pedir... hacer la solicitud, pero también requería una carta de la entidad financiera de descargo. Sí. Pero ya esa entidad ya no había salido del juego. Sí, en realidad, si se demostró la cesión, quien debería ser la carta de descargo es el cesionario, ¿verdad? Si la cesión de crédito no se demostró en el proceso, pues de la entidad financiera. Pero la carta de descargo es sano tenerlo, porque hay desórdenes administrativos. En muchos casos vienen personas, nuevos abogados, nuevo departamento de cobro judicial, y le hacen un cobro, usted dice, ya yo pagué, aquí tengo la carta de descargo, ¿verdad? Entonces, aquí la carta de descargo tiene que tener algo muy interesante, que es el número de operación de crédito, la entidad bancaria o financiera con la cual nació, la entidad cesionaria con la cual se terminó de pagar y la fecha del último pago que haya quedado en saldo cero. Esa carta de descargo la ocupamos en cualquier tipo de crédito, hipotecario, prendario, tarjeta de crédito, en las instituciones financieras. Es sana guardarla. Y bueno, ¿hasta dónde está ese límite? Ahorita vamos a terminar con el tema de prescripción. Es el límite de hostigamiento, eso que llamamos hostigamiento. ¿Hasta dónde tiene permitido el dueño del crédito para el acreedor para cobrar? Sí, antes de entrar a eso, yo quisiera ahondar en ese tema, que estaban hablando del tema de la venta de las carteras. Usted nos decía que es legal, pero en otros países eso es ilegal, es decir, que un banco contrate a X o le venda la cartera, ¿verdad? Porque hay gente que en Costa Rica se dedica específicamente a eso, y no sé si eso se enmarca ¿verdad?, dentro de algún delito. Sí, no, en el derecho comparado es permitible. Los contratos son contratos mercantiles, son contratos privados y los derechos se pueden ceder, los derechos se pueden vender. Yo siempre he dicho que el derecho que no se vende es el derecho a la vida. Pero yo firmé el contrato con usted. Sí, sin embargo, a la persona deudora, a la persona consumidora deudora, no se le puede hacer un perjuicio económico con respecto a la cesión. O sea, a la persona deudora se le tiene que facilitar las mismas condiciones con el acreedor anterior. Es decir, que tiene que ser por el mismo monto del crédito, el mismo plazo, los mismos intereses, no me pueden variar absolutamente nada. Solo para mejorar. No se permite la reforma en perjuicio, y eso lo están viviendo las personas en el Banco Popular, que el Banco Popular asumió los créditos de Copeservidores y ya en el primer mes o segundo mes les aumentó. Ya yo tuve un caso de una señora que le aumentó de 130,000 a 400,000 colones. Entonces, eso es lo que es prohibido. ¿De 130,000 a 400,000 sí, colones? Señora. Sí, señora. ¿Y eso por qué? Bueno, porque dicen que Copeservidores no hizo según ellos, porque lo estamos analizando con los peritos, que no hizo una adecuada manejo de amortización y de pago de principal en cada cuota mensual durante 12 años antes de pasarse al Banco Popular, ¿verdad? Sin embargo, eso sí es prohibido. No es prohibido que el Banco Popular absorba el crédito Copeservidores. Eso es una cesión de créditos pura y simple que está en el Código de Comercio y desde hace muchas décadas. Lo que está prohibido
es la reforma unilateral del contrato. Si esa señora tenía 12 años de pagarle con servidores 130,000 colones mensuales, el Banco Popular tiene que respetar eso. La reforma unilateral del contrato es completamente viciada, de nulidad absoluta. Y un tema importante que lo vivimos cuando cerró Bancrédito y se fueron a otras entidades financieras, es los seguros. La persona tenía seguro de vida, seguro de gastos, seguro de incapacidad total y permanente, seguro de desempleo, y los seguros cuando inician de cero tienen un periodo por el cual no se aplica, un periodo de gracia, si es lo que llaman ellos la disputabilidad, o la exclusión de enfermedades preexistentes. Entonces, cuando se dio el crédito original, no tenía el colesterol alto. Pero ahora que se hace cambio, ya tiene el colesterol alto. Entonces le dice, si le da un infarto, no está incluido. ¿Verdad? Eso es lo que está prohibido. Se puede cambiar el acreedor, pero no cambie las condiciones financieras en perjuicio del consumidor crediticio. Y hay un incremento importante de 130 a 400 y resto, ¿verdad? Importantísimo, la señora no lo puede pagar. O sea, ahorita, según ellos, ahorita va para remate. ¿Y eso pasa entonces a cobro judicial o si es hipotecario Sí. le rematan la casa? Sí, señora. Porque eso quería decir, no existe en Costa Rica la cárcel por deudas. No, solo pensión alimentaria, que es otro tema. Volvamos entonces al tema del acoso. ¿Hasta dónde tiene derecho el acreedor para cobrar? Sí, el acreedor tiene derecho a hacer un cobro administrativo, el cual es un recordatorio de pago. Un mensaje, una llamada telefónica, un correo electrónico, su día de pago está al día, le agradecemos estar atendiendo las obligaciones dinerarias en tiempo y forma, algo respetuoso, cordial, 1 o 2 veces al mes. Es un recordatorio hasta sano. Muchas personas se les olvida. A veces los pagos automáticos no están funcionando por algún tema del sistema y le llega el cobro. Voy a ir a revisar la cuenta bancaria. Eso es sano. Más bien hay reclamos cuando va a cobro judicial y dicen, pero no me dijeron que no había pagado, no me hicieron un cobro administrativo. Eso es muy diferente al hostigamiento. El hostigamiento es amenazante. El hostigamiento es perturbante de la paz emocional del consumidor financiero y eso está prohibido. ¿Pueden estar constantemente llamando al trabajo, No. Llamando a mi pareja, No, llamando no, a mis hijos? Está completamente prohibido por ley y sancionado. Ya tenemos muchos amparos en la Sala Constitucional en donde sancionan por esas malas prácticas. Se le cobra al deudor. No se le cobra al hijo del deudor, ni al jefe del deudor, ni a la pareja del deudor. No, es al deudor el que tiene que pagar. Pero no hay forma de dónde establecer esa denuncia si yo me siento acusado, por así decirlo. Ministerio de Economía y la Sala Constitucional. ¿Y existen sentencias con relación a eso? Claro, sí, Por claro. acoso telefónico, Por hostigamiento financiero. hostigamiento financiero. Sí. Ok. Porque puede ser telefónico, puede ser mensajes, sí. Inclusive en una cooperativa, una señora que tenía un problema de esquizofrenia fue incapacidad total, declarada inválida por su enfermedad y ya la cooperativa sabía, la institución aseguradora dijo que iba a pagar, duraba más o menos 2 meses en los trámites de alistar cheques y hacer todo el tema para pagar, y en esos 2 meses sabiendo que la institución aseguradora iba a pagar, sabiendo que ella estaba inválida, la llamaban hasta 6 veces al día a una persona enferma. Entonces, eso es sancionable, eso está prohibido, eso es inhumano. ¿Y a qué se expone una entidad o un acreedor que realiza esas prácticas de hostigamiento? Hay multas en el Ministerio de Economía Administrativas. Lastimosamente ese dinero, que son multas altas, de 2.800.000 colones, van para Tesorería Nacional, para Caja Única del Estado, y no para el consumidor por daños y perjuicios, porque el Ministerio de Economía no tiene competencia en los trámites administrativos para la indemnización de daños y perjuicios, salvo que haya una conciliación en el proceso.
y si va a la sala constitucional, si hay daños y perjuicios. Volvamos un toque al tema de la prescripción. Usted nos decía que la prescripción se puede renunciar, pero además de eso, aún si yo no renuncio a esa prescripción, si yo no lo hago, si yo no la acciono, no puedo utilizarla, no es de oficio. En este momento no es de oficio, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que sea de oficio y que no sea un plazo perentorio, ¿verdad? Porque el problema mayor que tienen los deudores en la declaratoria de la prescripción es que si en los 5 días después de la notificación no se oponen por escrito, por medio de un abogado, el juez no la resuelve. Si la persona se apersona 3 meses después, 6 meses después, el juez la declara extemporánea, la rechaza por extemporaneidad. Entonces, en muchas ocasiones la persona en los 5 días no tiene dinero para pagar a un abogado, o no se dio cuenta, estaba de gira y lo recibió algún miembro de la familia en la casa de habitación. Entonces no se apersonó a tiempo. Allí quería llegar. ¿Qué perjuicios tiene el deudor del hecho del mecanismo actual para accionar la prescripción? Sí, primero tiene que tener el dinero para poder defenderse. No le permiten apersonarse a solicitar la prescripción sin la firma y sello de un abogado. Ok, entonces un deudor que no ha podido pagar, que está en una situación económica complicada, tiene 5 días para conseguir 90,000 colones más el IVA, 100,000 colones. Para poder apersonarse a solicitar la prescripción. ¿Y cuántas prescripciones se solicitan? No creo que sean muchas en comparación con los casos, me imagino. Hay muchas que se pierden por extemporaneidad porque la persona no se pudo apersonar a tiempo. Vamos a ir un momentito nada más a un corte comercial y ya casi regresamos con doña Adriana Rojas. Ella es abogada y es especialista en temas del consumidor financiero y bancario. Ya regresamos. Buenas tardes, qué gusto que siguen en sintonía de la 92.3. Hoy estamos conversando del tema de prescripción de deudas y otros asuntos que tienen que ver con el tema del consumidor financiero y bancario. Para esto tenemos de invitada a doña Adriana Rojas, quien es abogada y es especialista, tiene muchísimos años de abarcar este tipo de temas y estoy segura de que este programa va a ser de provecho para usted. Manuel, ¿tenías una pregunta pendiente? Sí. Habíamos hablado un poco sobre los perjuicios que tiene la persona que no ha podido pagar y que debería aplicarse la prescripción. Entonces, la otra cara de la moneda, hay quienes afirman que la prescripción perjudica a los ahorrantes, quienes tienen ahorros, porque lo que hace una entidad financiera es intermediar. Le agarra las cuentas de ahorro, los dineros que obtiene en cuenta de ahorros y los presta a otras personas. Si esos créditos prescriben, prescriben en contra de los ahorrantes. ¿Es así cierto? Sí. Si una persona ahorra en una entidad financiera, su éxito depende del éxito administrativo de la gerencia comercial, de ahí para todos los empleados para abajo. Bueno, ¿por qué? La persona inversionista pierde completamente el control del manejo de sus inversiones y depende de que sus inversiones sean colocadas de forma eficiente y correcta en sujetos de crédito con capacidad de pago. Entonces, si las personas obtienen créditos y no los pueden pagar, vemos a dónde está el fallo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esas personas tienen ese crédito si no tenían capacidad de pago? ¿Por qué no se les pusieron los seguros para mitigar riesgos? Bueno, entonces ahí es donde vemos que sí, claro que la prescripción va a afectar la entidad financiera que tiene que hacerle frente con su patrimonio al dinero de los ahorrantes. Pero tiene que verificar esa entidad financiera de otorgar créditos a sujetos con capacidad de pago. Tengo muchas sentencias
en donde los bancos son sancionados porque el analista financiero dijo: no recomiendo colocar este crédito porque no tiene capacidad de pago. Y el comité de crédito aprueba créditos de $1 millón, de $2 millones, de $500,000, pese que el analista financiero dijo no tenía capacidad de pago. Le hago entonces esta pregunta: ¿qué es lo mejor para el conjunto de la sociedad? O sea, que se dé la prescripción, tener mayores facilidades para la prescripción, a sabiendas de que eso va a perjudicar a los ahorrantes, pero le va a dar un alivio o la posibilidad de ejercer un derecho a los deudores, o a la inversa, como está en estos momentos. Es que aquí está todo el tema ¿verdad? De que no solamente es, que dicha sí que lo prescriban de oficio, sino el tema de que con esa deuda que yo estoy pagando de mi crédito a la entidad financiera, ya sea un banco, una cooperativa u otra, ese dinero la entidad financiera lo toma justamente para el caso de los ahorros. Entonces, como desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Sí, claro, pero el tema de la prescripción, el no pago de las deudas, aquí hay mucha falla en los comités de crédito, porque se aprueban y otorgan créditos en condiciones financieras y por montos que la persona no las puede pagar, y lo saben desde antes de otorgar el crédito. Entonces, esa es una irresponsabilidad, y tengo sentencias sancionatorias de montos importantes por ese tema. Si la persona tiene capacidad de pago con la tasa del 12% a 30 años plazo, ¿por qué se las pones al 17% a 15 años plazo? Desde el día uno sabes que no va a poder pagar. Sabes que en menos de 5 años esa persona va para cobro judicial. Es que los números no mienten. ¿Qué es lo que estudian nuestros analistas financieros? Ahora, aparte de que yo no pague la deuda por incapacidad, en el momento en que ese crédito pasa a incobrables, o en este caso a cobro judicial, ya desde ese momento mi expediente de crédito se mancha, ya no puedo yo adquirir otra tarjeta de crédito, no me van a dar acceso a un crédito en otro banco o otra cooperativa. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, claro. El reglamento 105 de la SUGEF establece en el artículo 7 cómo se mide la capacidad de pago. Y el principio, la raíz, es otorgar el crédito a un sujeto con capacidad de pago para que esté siempre en un pago ordinario al día, que es lo que así debería ser el sistema financiero. Claro. El problema es que cuando no se tiene esa capacidad de pago, ya sea desde el inicio del crédito o por una causa posterior que no fue prevista o mitigada por un seguro, entonces viene la calificación del deudor desde la perspectiva crediticia. Y esa calificación va a ir gradualmente en contra conforme los días de mora. No es lo mismo una persona con 5 días de mora, con 30 días de mora, con 120 días de mora, con 3,000 días de mora. Bueno, entonces se va calificando de forma negativa, de forma gradual, con la tabla del reglamento 105 de la SUGEF, dependiendo de la cantidad de días de mora, hasta que paga o prescribe o se declara incobrable. Por eso es que señalan que prescribe a los 4 años. Y en realidad la calificación no tiene una prescripción, lo que tiene es un derecho al olvido, así le llaman financieramente, el derecho al olvido de que no pagaste. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para eso? 4 años. 4 años para que ya no aparezca. 4 años. Porque muchas veces, está todavía pendiente que se haga aquel programa de consulta de deudor, que no tenga solamente lo que son las deudas bancarias y financieras, sino las que tenían que ver con almacenes de compra y venta de equipos electrodomésticos, línea blanca y demás, y que ahí van a poder las entidades ver realmente cuál es la capacidad de pago de esa persona. Pero el proyecto no entiendo muy bien por qué la SUGEF no ha podido implementarlo. Sí, en realidad la SUGEF
está diseñada para fiscalizar y supervisar las entidades financieras. Porque ese es un problema, ¿verdad, doña Adriana? Porque, es decir, si yo nada más estoy viendo las deudas bancarias, pero no estoy midiendo otro tipo de deudas que tiene la persona, no sé a ciencia cierta cuál es la capacidad de pago de la persona. Sí, en realidad, cuando la persona solicita un crédito, en la astucia del analista no solamente versa en consultar la morosidad o el histórico de pagos de la SUGEF, sino qué obligaciones tiene, quiénes dependen de esa persona. Una persona puede venir a decir que tiene 3 millones de colones, pero resulta que mantiene a una mamá en una silla de ruedas cuyo costo solamente en el cuido son 2 millones. Entonces, no se trata del ingreso, porque ven el ingreso, pero no ven las obligaciones. La primera pregunta es, ¿quién depende de usted? Las obligaciones personales, familiares. Si tiene, alquila. ¿Por cuánto alquila? Tiene otros créditos, tiene crédito de vivienda, tiene tarjetas de crédito. Entonces, el tema de la evaluación de la capacidad de pago no solamente es un histórico de pagos y de plazos de mora en la SUGEF, va mucho más allá. Tiene que investigar más de la capacidad de pago. Y para los asalariados, pues es una tarea mucho más sencilla porque hay un pago por quincena. El trabajador independiente, el emprendedor, no tiene un ingreso fijo por quincena. Entonces aquí es donde hay que todavía estar un poquito más alerta para ver realmente cuál es la capacidad de pago. Pero se los digo, que si el crédito se otorga con capacidad de pago, mitigando riesgos con seguros, ese deudor no se atrasa en el pago de la deuda y termina el pago hasta el último día. Ahora, cuando hay un crédito hipotecario, a mí, pues obviamente, si no pago, me van a rematar la propiedad y el banco se va a hacer cargo de cobrar la deuda a través de la colocación o venta de esta casa. Pero si yo no tengo, no sé, no es un crédito hipotecario, sino una tarjeta de crédito, pero a mí en el registro me aparece a mi nombre una finca o una casa o un carro, ¿la pueden ejecutar? Sí, claro. Pueden, todo el patrimonio responde por las deudas del deudor. En el primer caso, María, que mencionaste, eso no es tan así. Ojalá fuera así y las personas creen que es así. Creen que porque ya se remató la casa, porque ya se remató la propiedad, ya no hay deuda. Y dicen, ya le pagué, ya se remató, ya le pagué. A los años se recuperan y viene, compra otra casa nueva de contado o con un nuevo crédito y le cae un embargo y fecha de remate de la casa nueva. Dentro 10 años después del remate de la casa anterior por el saldo en descubierto. Cuando se remata una propiedad, lo primero que se paga es el 10% de los honorarios de los abogados que estuvieron involucrados en ese remate. ¿Pero cuánto tiempo puede permanecer activo 10 años. Ese saldo descubierto? 10 años. 10 años. Entonces, lo primero que pagan es el 10% del abogado, después seguros, después comisiones, después intereses moratorios, después intereses corrientes. Total, que lo que se amortizó al principal es un 70% de la deuda, queda un 30% ahí dando vueltas. Se establece el saldo en descubierto. La persona se le olvida porque piensa que con el remate de la casa ya pagó, ya no debe nada. Compra una nueva casa y remate, ¿verdad? Entonces, no es tan así. No es que no se pueda comprar, se puede poner nombre de una sociedad, un fideicomiso de protección de bienes familiares, etcétera, pero o a nombre del esposo, el nombre de una persona que no tenga un saldo en descubierto. Eso le decir, si yo soy la que tengo la deuda de una tarjeta de crédito y esa propiedad o esa casa está a nombre de mi esposo, mi esposa o de algún hijo, ¿puede la entidad financiera ejecutarlo? No, jamás, eso es totalmente personalísimo. Y en el segundo caso que mencionabas, María, cualquier bien del deudor responde por las deudas. Un vehículo, un lote, un derecho. Y aquí es donde yo siempre he señalado que si hay algo peligroso y riesgoso, es una práctica nacional que los papás adultos mayores generalmente se dejan el usufructo y le pasan a los hijos los derechos. Entonces dicen, para evitar sucesorios y para evitar
trámites para cuando yo me muera y que ya esté todo repartido y que no haya pleitos entre los hijos, me bajaré el usufructo por vida y le dejo un derecho a cada hijo. Cada hijo tiene un cuarto de derecho sobre la propiedad y resulta que uno tenía tarjeta de crédito sin pagar, el otro la caja sin pagar. La casa va para remate y se adjudican el derecho y la gente cree que porque lo recibió en donación o porque lo recibió en herencia no es embargable. No sé quién les dijo eso, no entiendo. ¿Qué pasa con la muerte del deudor? ¿Se extingue la deuda? No, la muerte del deudor no extingue la deuda, lo que no es heredable. Entonces los herederos no heredan la deuda, pero los bienes, el patrimonio de esa persona fallecida responde por sus deudas. Entonces, si iba a heredar el carro y lo rematan por el no pago de las deudas del papá, pues no recibió el carro. En muchos de los contratos, a veces en lo que no nos fijamos es en la letra menuda, ¿verdad? Sí. En esa letra chiquitita que está al final, y a veces es muy copiosa y uno no lo revisa, y después nos llevamos sorpresas. Sustillos. Sí, debería tener, todo esto que estamos conversando, debería tenerlo la persona claro al momento de adquirir una deuda. Sí, claro. Al momento de tener un servicio o un producto financiero, es vital, sea o no sea crediticio, es vital tener toda la información para tener una decisión de consumo. María, no solamente esa letra está en los créditos, está en las inversiones. Las personas no saben que se invierten y el plazo de vencimiento es en enero y hoy septiembre quieren obtener ese dinero para una inversión, para una emergencia, para una operación, le salió una maestría y quiere salir del país, pero resulta que no la puede tocar. ¿Verdad? No, es su dinero, son sus ahorros y no tiene acceso a ellos. Perdió el control de sus ahorros, de su dinero. Entonces, cuando me hablan de información crediticia, pues sí, claro. En un crédito hay que tener información de todos los riesgos, desventajas, las cosas buenas y las cosas malas, igual que las inversiones, cualquier producto financiero. En este momento hay un pánico financiero. Las personas quieren sacar su dinero y dicen, no, vence hasta en marzo del año entrante. En realidad lo están sacando. No todas las entidades financieras permiten el sacar de forma anticipada. Hay muchas que no. Hay muchísimas que no le permiten. Esa es la gran pregunta, ¿dónde se están llevando la plata? Porque si hay una reducción al menos en el caso de las cooperativas veíamos que si hay un retiro importante de fondos, y esa es la gran pregunta, ¿dónde están moviendo el dinero? ¿Será que lo meten debajo del colchón? No creo, es muy peligroso. Posiblemente en algún banco o alguna otra entidad financiera. Correcto, pero en este momento no, las entidades bancarias no permiten sacar a tiempo, ir a sacar dinero. Muchas, ¿verdad? Porque hay unas que lo permiten. Yo conozco de una entidad financiera que lo permite con un 15% de castigo del principal. Si tenés $100,000, quítele $15,000. Pesa bastante. Sí, claro. Volvamos al tema de las deudas. Una de las razones en las cuales mucha gente deja de pagar es por los créditos en moneda extranjera. Gente que gana en una moneda y se endeuda en la otra. Es correcto que a nadie se le puede obligar a tener un crédito en otra moneda, pero ¿le parece a usted que está ocurriendo esa práctica de si no lo aceptas en esta moneda no te doy el crédito? ¿Está ocurriendo en el país? Pasa mucho con los carros, ¿verdad? Que dicen a uno, bueno, lo tiene que comprar, pero el precio está en dólares. Sí, claro. Nos hemos dolarizado muchísimo. Hay entidades bancarias que condicionan la moneda o entidades financieras, no necesariamente bancarias, que las condicionan. Lo correcto, ¿verdad? Lo sano es si gano en colones, me endeudo en colones. Si gano dólares, me endeudo en dólares. Eso es lo sano. Sin embargo, el tema de los créditos en dólares es que la tasa de interés es más baja, la cuota es más baja. Entonces, a pesar que gana en colones, se endeuda en dólares por una tasa de interés más favorable. La tasa básica pasiva pues se nos ha disparado en varias ocasiones, que ha generado que pese tenga el crédito en colones
y gane colones, de que no lo pueda pagar porque se disparó. Yo me acuerdo cuando en el 2009, 2008 por ahí, salió del 4.75 en 6 meses al 12%. Se endeuda el 4.75 y en 6 meses está el 12%. O sea, ya simplemente no hay capacidad de pago. Por los dos lados hay riesgo. Siempre hay riesgo. ¿Y vas a decir algo más? No, quería hacerle una pregunta final sobre el tema de el proyecto de ley. ¿Qué le parece ese proyecto de ley para la prescripción? Para la prescripción. Bueno, el proyecto de ley es sano para el deudor, para el consumidor financiero, es sano para el Poder Judicial. El Poder Judicial está colapsado, no está dando abasto y hay muchísimos créditos que en el momento en que se presentan están prescritos y colapsan al sistema, porque ya la entidad bancaria las declaró incobrables, las pasa a estas gestionadoras de cobro, quienes compran la cartera incobrable y masivamente colapsan el sistema. Entonces, se ha perjudicado el Poder Judicial, se ha perjudicado el patrimonio de los consumidores crediticios. Bajo esos parámetros me parece sano, está bien. Lo que hay que mejorar para que eso no ocurra son normas más robustas en que los créditos se tienen que realizar una previa y absoluta valoración de capacidad de pago y que bajo ninguna circunstancia se aprueben créditos sin capacidad de pago y que no hayan créditos sin seguros de vida. Porque también es ese tema, aunque esa parte es colateral, que es el tema de los gota a gota, ¿verdad? Si no encuentro acceso a recursos en el sistema financiero regulado, me voy a ir a la parte de afuera. Sí, el tema del crédito no regulado es problemática cuando es abusivo. El tema gota a gota ha generado una extorsión importante en perjuicio de la sociedad, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero eso no significa que todo el crédito no regulado sea incorrecto. Algo importante también es que existe una ley de defensa y apoyo al consumidor, ¿verdad?, que lo maneja el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero en el caso del consumidor financiero hay una oficina de defensa del consumidor financiero, pero que es privada, no es del Estado. Había un proyecto de ley que pretendía justamente sentar las bases de una defensa para el consumidor financiero, pero ese proyecto tiene años y no camina en la Asamblea. No, fue archivado. Yo me acuerdo de dos, uno de Psicalbel que fue archivado y otro anterior a ella que también fue archivado, porque ya pasaron los 4 años del plazo de la propuesta legislativa. ¿Y por qué diría usted que no caminan? No hay voluntad institucional. O sea, no hay voluntad de los diputados en una ley de protección al consumidor financiero. La Oficina del Consumidor Financiero hace muy buen rol a la ciudadanía, sin embargo, está limitada a las bancas que quiere de forma voluntaria formar parte. Entonces, los bancos y cooperativas que voluntariamente quieren asumirse la Oficina del Consumidor Financiero lo hacen, pero no todos están ahí. Pero entiendo que solo el Banco Nacional y el Banco Costa Rica son los únicos que se han negado a participar. ¿Popular? El Popular tampoco está. Tampoco, no está, y tampoco toda la banca privada. Se han salido, sí. Se han salido, no tenía conocimiento de ese tema. ¿Cuál podría ser un consejo final? Porque siempre, a veces uno está ahogado en deudas, ¿verdad? Se siente asfixiado, ya no haya qué hacer. ¿Cuál podría ser un consejo para las personas que nos escuchan que tal vez están en esa situación que usted les puede decir? Respiren, tranquilos, siempre hay una salida para todo problema. Sí, el sobreendeudamiento en Costa Rica es alto, es un porcentaje alto de la población, y cuando se obtiene una persona en esas condiciones, nosotros lo primero que hacemos es valorar los créditos, cuáles son los más viejos, los de tasas más altas, para ir tratando de extinguir créditos, de ir pagando los chiquititos, para mejorar la liquidez del deudor y a unos 5 o 7 años dejarlo sin deudas, ¿verdad? Y bajo eso, no es a corto plazo. Se requiere disciplina, se requiere sacrificio, pero es posible y lo hemos logrado con muchas personas. Y ver si la persona tiene una adicción al crédito. Me ha pasado muchísimo
me cuesta muchísimo 5 años dejarlos sin créditos y en 5 años otra vez están peor que la primera vez que llegaron. Si hay una adicción al crédito, que eso ya es un tema psicológico, hay que tratarlo. ¿Hay alguna línea o alguna red social por medio de la cual la pueden localizar? Aprodeco. Aprodeco. ¿Cómo sería? Aprodeco es la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero. Estamos en Facebook, el teléfono es 2221-9454 y el correo es info.aprodeco@gmail.com. ¿Hay también algún lugar donde se dé también asesoría gratuita, que usted conozca, que la gente tal vez pueda en la recurrir? Oficina del Consumidor Financiero. Únicamente ahí. Hay veces que hay universidades que también proporcionan ese tipo de ayudas. En consultorios jurídicos tengo varios exalumnos que están entrenados por mí en esos temas, sí, claro. Ah, bueno, sí. Entonces son bastante eficientes, entonces. Yo espero que sí. Bueno, Emanuel, unas palabras finales. No, primero agradecerle a doña Adriana y bueno, más bien quiero dejarle a la invitada que nos dé un mensaje final sobre el tema de cómo controlar o qué medidas debe tomar la persona cuando está a punto de llegar a cobro judicial. Si la persona va a ir a cobro judicial o sabe que ya va a cobro judicial, puede estar observando cómo se comporta el proceso en gestión en línea. Todos los costarricenses podemos acudir a cualquier oficina del Poder Judicial, obtener contraseña y el usuario y contraseña de la gestión en línea y ver los expedientes judiciales y podemos darle seguimiento para ver por dónde van. Eso es una defensa interesante, eso nos las da el sistema costarricense, el sistema judicial nos los da de forma gratuita y si lo sabemos utilizar, pues nos puede ayudar en mucho. Bueno, amigos, les damos las gracias por habernos acompañado este viernes. Esperamos que no sea un fin de semana demasiado lluvioso, que pueda descansar y que disfrute bastante. Recuerde que siempre hay una salida y una esperanza y entidades y personas como doña Adriana que encabezan acciones que permiten ir en defensa del consumidor financiero siempre que así lo requiera. Que pasen un excelente fin de semana y nos oímos el próximo viernes, que es en sintonía de Extra Radio. Ya vienen Alexis y Cristian con mucho que contar. Nos oímos. Muchas gracias.